Hoy vamos a ver cómo es el proceso de armado del piluso que trabajamos en clase. Voy a necesitar cortados según los moldes que ya vimos, esta pieza por 2, ¿sí? En tela exterior, y lo mismo con la tela interior, que sería esta de acá. Esta parte que es la copa. Después tenemos el ala, también 2 veces en la tela exterior, 2 veces en tela interior. Y después una vez el círculo en tela exterior y una vez en tela interior. Voy a arrancar primero uniendo estas partes por el lado más corto, ¿sí? Por acá y por acá. Lo voy a hacer a un pie de máquina del borde, con uno cuando empiezo y uno cuando termino. Entonces voy a unir esta pieza por un lado, esta pieza por otro, recuerden acá y acá, y lo mismo hago con la otra tela, ¿sí? Vamos a coser a un pie de máquina del borde, siempre hagan los atraques. El pie de máquina era cuando el borde de mi tela va corriendo a medida que voy cosiendo sobre el borde del prensatela, ¿sí? Está todo alineado. Trato de mantener el pulso ahí. Hago los atraques para que después no se descosa. Lo mismo del otro lado. Siempre recuerden dejar un poquito largo este hilo para que cuando arrancan a coser no se desenebre la aguja. Y acá estoy trabajando con una puntada recta, con una aguja común, y el largo de puntada a mí me gusta usar de 3 para arriba, ¿sí? Para que después si tengo que descoser algo no sea tan complicado. Esto que hice acá, de unir los laterales, lo voy a hacer con la tela interior. Una vez que uní estas partes, me va a quedar algo así, con las dos, ¿sí? Lo que tengo que hacer ahora es tomar la parte más chica, digamos, lo que es la copa en el molde, y lo voy a tener que unir con el círculo. Primero lo que voy a hacer es este círculo lo voy a dividir en 4 partes iguales en el contorno. ¿Cómo hago eso? Doblo el círculo a la mitad, hago una marca acá y una marca acá. La marca puede ser con unos alfileres, con un lapicito, una tiza, puede ser con un cortecito, un piquete en el borde, como ustedes quieran. Entonces marco acá, doblé por la mitad, y después ¿qué hago? Lo voy a abrir y voy a hacer coincidir esas marcas que ya hice, ¿sí? Me van a quedar acá las marcas que hice antes, y ahí voy a marcar acá arriba y acá arriba. Entonces una vez que hice eso ya tengo 4 partes iguales, dividido todo el contorno. Lo mismo voy a hacer con este. Recuerden que este es el más chico. En este ya tengo estas 2 medidas que son los extremos. Voy a abrir, voy a hacer coincidir las costuras, y esto que me queda acá y esto que me queda acá van a ser mis otras marcas, ¿sí? Una vez que tengo las marcas, tanto en el círculo como en este, las voy a hacer coincidir. Siempre recuerden enfrentar los derechos de las telas entre sí. Entonces voy a ir con una marca, voy a poner bien el borde que esté alineado y lo voy a enganchar con un alfiler. El alfiler en este caso, como es curvo, siempre me conviene ponerlo en este sentido, no lo pongan horizontal, porque me va a limitar mucho la tela para que después se acomode. Entonces, primer alfiler en la primera marca, segundo alfiler, lo voy a hacer coincidir bien ahí con la otra marca, y así voy a ir haciendo con las 4 partes. De esta forma yo estoy asegurándome de repartir bien toda esa distancia para que después no me sobre de ninguna de las telas. Bien, una vez que ya puse mis 4 marcas,
se va a ir formando como este casquito, ¿ven? ¿Qué me queda por hacer? Cada uno de estos cuartos le voy a ir metiendo más alfileres. Entonces, en cada cuarto de estos dije, voy a ir poniendo todos alfileres en este sentido. Voy a ir acomodando la tela, bien ahí, en el borde. Trato de que no me quede una más arriba que otra porque eso me va a generar que me sobre quizás alguna. Y más o menos cada 2 centímetros a ojo le voy a ir poniendo alfileres. Ven que si yo lo bajo bien al borde que me coincidan, no me sobra nada de tela, queda justo. Esto también se facilita si yo trabajo con telas firmes que no resbalan, telas con algo de cuerpo, porque si son telas muy finitas se me va a complicar un poco más. Esto que hice acá lo voy a hacer toda la vuelta, y una vez que lo hice en toda la vuelta lo voy a coser a mano, ¿sí? Lo voy a hilvanar. No hace falta que esté prolijo, es simplemente para poder sostener las dos piezas unidas y poder quitar los alfileres para después coser mejor con la máquina. Entonces, lleno todo con alfileres, lo hilvano y recién después lo voy a coser. Bueno, yo acá puse ya todos los alfileres, ¿sí? Me quedó algo así. Si ustedes están más o menos cancheras con lo que es costura, se pueden saltear el paso del hilván y lo cosen directamente acá. ¿Qué recomiendo yo? Cuando vamos a coser, la parte del círculo la voy a dejar hacia abajo, ¿sí? Y voy a dejar esto para arriba. ¿Por qué? Porque el círculo se va a mantener siempre plana, la tela no se va a arrugar a medida que voy cosiendo. Pero si ustedes ven acá, se van formando distintos pliegues. Entonces a mí me conviene que esto esté del lado de arriba para ir viendo esos pliegues y para poder estirarlos a medida que voy cosiendo, ¿sí? Voy a coser todo este borde a un pie de máquina con atraques. Acá el secreto, como es una costura curva, es ir cosiendo de a tramos no muy largos, ¿sí? Más o menos 2-3 centímetros, y después ir acomodando la tela, ¿sí? Cuando yo necesite acomodar mi tela, no siempre tengo que bajar la aguja, ¿sí? A clavarla en la tela y recién ahí voy a acomodar. Si la aguja no está clavada en la tela, es probable que me quede como una imperfección porque se desvía esa costura que viene por una línea más o menos recta, se hace como un salto y eso después genera imperfecciones. Y la idea es que uno vaya bien despacito porque así tiene mucho más control sobre lo que está haciendo, ¿sí? La costura de unión que me queda acá la puedo voltear hacia un costado o la puedo abrir, ¿sí? Para que no haga bulto. Yo la voy a abrir. Y recuerden hacer el atraque. Van acomodando esta tela de arriba para que en la parte que voy a coser no tenga arrugas. Acá yo necesito acomodar porque se me arrugó. Lo que voy a hacer es quitar el alfiler y levantar el pie para estirar ahí. Pero fíjense que mi aguja está clavada, ¿sí? Así la tela no se puede correr.
de la forma en que yo puse los alfileres, fíjense cómo me permite ir cosiendo por arriba de ellos sin que pase nada con la máquina. Si los hubiera puesto al revés, ahí hubiera estado mucho más complicado. Acá cuando llego, empalmo con la costura donde empecé y hago un atraque. Ahí está. Esto me va a quedar así. Yo ahora lo que voy a hacer, recuerdan que siempre que hay costura curva, voy a hacer piquetitos, ¿sí? Le voy a hacer piquete, que es el corte sobre el margen, sin llegar a la costura, más o menos cada 1 o 2 centímetros toda la vuelta. Así después cuando yo doy vuelta a esto, estos bordes me quedan bien formados, ¿sí? Entonces voy a hacer piquete sin llegar a la costura, ahí nomás. Voy a hacer eso toda la vuelta. Bueno, ya hice todos los piquetes, lo di vuelta y me quedó como este casquito, que es la primera parte. Todo este mismo proceso lo voy a hacer con la otra tela, ¿sí? Repito los mismos pasos. Y ahora lo que me resta es unir este casquito que se formó con esta otra parte que era el ala. Acá el proceso es básicamente el mismo. Esta pieza la voy a dividir en 4 partes iguales. Ya saben, voy a agarrar acá, voy a unir las costuras, ¿sí? Y esta punta de acá que se forma es una parte, una marquita pongo ahí y esta otra. Entonces ya tengo 4 marcas. Y acá voy a hacer lo mismo. Voy a unir las costuras acá y voy a poner una marca en esta punta y una marca en esta otra. Y una vez que tengo esas marcas, ¿sí? Lo que voy a hacer es, de esta pieza voy a tomar el lado más chico y ese es el que voy a unir con este casquito que tengo acá, siempre enfrentando derecho con derecho las telas. Voy a arrancar uniendo costura con costura, ¿sí? Voy a poner también alfileres acá y voy a ir haciendo lo mismo con las 4 marcas. Una vez que le puse todos los alfileres, lo puedo coser. Ya puse todos mis alfileres, toda la vuelta. Entonces voy a coser todo esto a un pie de máquina con atraques, ¿sí? Voy a poner la pieza así. Y voy a coser toda la vuelta. Acá ya uní las partes, ¿sí? No es necesario que yo haga piquetes en esta costura porque es apenas curva, es casi recta la línea, entonces no es necesario hacer piquetes. Entonces ahí doy vuelta y ya me queda formado como si fuera el gorrito, ¿sí? Por un lado. Acá me queda un alfiler. Todo este mismo proceso lo voy a hacer con la otra tela. Entonces me van a quedar formados como 2 gorritos por separado. Voy a armar la otra parte y ahora les voy a mostrar cómo se unen. Bueno, entonces ya tengo por un lado armado con una tela este gorrito. Tengo este otro. Lo que tengo que hacer ahora es unirlos, ¿sí? Entonces voy a poner uno dentro del otro y siempre enfrentando derecho con derecho. Voy a meter así, uno dentro del otro, y voy a arrancar haciendo coincidir las costuras, ¿sí? Pongo alfileres y voy a poner alfileres toda la vuelta, ¿sí? Siempre trato de que coincidan acá las costuras para que después quede prolijo por el exterior. Si en algún punto cuando ustedes están uniendo les sobra tela de algún lado, fíjense si lo pueden resolver en estas costuras entrando un poquito más adentro la unión, ¿sí? Ya si falta tela es complicado, haber que achicar alguna pieza, pero a mí hasta ahora siempre me coincidió todo. Entonces, ¿qué hago? Pongo alfileres toda la vuelta, ¿sí? Y voy a coser a un pie de máquina, pero voy a dejar una pequeña abertura, más o menos unos 2-3 dedos, no muy grandes, ¿sí? Porque por ahí voy a dar vuelta a todo.
Entonces coso toda la vuelta menos un pedacito. Trato de que ese pedacito me quede no justo sobre la costura, sino quizás por ahí en un costadito, ¿sí? Entonces voy a coser toda la vuelta, un pie de máquina, y siempre recuerden los atraques. Bueno, ahora ya uní las piezas, ¿sí? Dejé un pedacito sin coser y antes de dar vuelta voy a hacerle piquetes en toda la vuelta, ¿sí? Después recién ahí giro todo el proyecto. Entonces, por la abertura que dejé, me parece que esta me queda un poquito chica, pero bueno, lo vamos a intentar. Doy vuelta, ¿sí? Todo el gorrito. Lo bueno es que no estoy usando telas muy gruesas, entonces creo que no va a ser un problema. Si no, cualquier cosa lo descoso en un pedacito. Entonces doy vuelta todo. ¿Qué voy a hacer? En este punto me conviene esta costura que es todo el borde, digamos, del gorrito, lo que sería la parte del ala. Toda esta costura me conviene acomodarla bien al borde, ¿sí? Llevarla ahí bien, que no quede ninguna parte de la tela metida hacia adentro. Y la voy a planchar, ¿sí? Porque de esa forma me va a ser más fácil coser. Entonces me tiene que quedar bien prolijito, así, todo este borde, que suele tener esa tendencia a irse hacia adentro. Lo saco bien para afuera, acomodo, lo plancho, y una vez que lo plancho, a ver dónde está, acá, que me quedó este espacio que es la abertura, voy a doblar este medio centímetro hacia adentro, que ya solo se dobla porque es el margen de costura que dejé, y de este otro lado también, medio centímetro hacia adentro, ¿sí? Y ahí voy a tratar de que me queden bien prolijitos los bordes. Una vez que planché, voy a pasar una costura. Esa costura tiene que estar a 1 milímetro del borde, ¿sí? Ahora ya no va más el pie de máquina. Tiene que estar a 1 milímetro para que me cierre este pedacito que quedó abierto, ¿sí? Y también para que me deje la tela firme, que no se me dé vuelta como sucede en estos bordes que no tienen esa costura. Entonces recuerden que la costura que va acá es bien sobre el borde, ¿sí? Bien 1 milímetro del borde, no más un pie de máquina, ¿sí? Entonces doy toda la vuelta, cierro y emprolijo esta parte. Bueno, acá ya lo que hice fue coserlo, ¿sí? No sé si se llega a ver, quizás acá, a ver ahí. Por ejemplo, que la costura está bien cerquita al borde, ¿ven? Toda la vuelta. Entonces, una vez que hice esto, si quiero lo puedo dejar así. El problema con esto es que puede suceder que yo al usarlo, cuando me lo saque, se despegue el gorrito que está dentro y suceda esto, ¿sí? Entonces, una opción es quizás al nivel de estas costuras, ¿sí? Hacerle algunas puntaditas a mano que no se vean, como para sostenerlo en el lugar. Y si no, la otra opción es marcar acá más o menos cada 1 centímetro, centímetro y medio con una tiza, dibujarle las líneas para yo después ir cosiendo, entonces va a quedar toda esta parte unida entre sí y ya no va a pasar eso. Y con eso ya estaría terminado. Entonces me queda este gorrito que lo puedo hacer, si quiero, reversible, ¿sí? Lo puedo usar de los dos lados y queda bien prolijo, ¿sí? Yo ahora le voy a hacer esas costuras y después les muestro cómo queda terminado. Bueno, acá ya le pasé todas las costuras, no sé si se ven ahí, más o menos cada centímetro, centímetro y medio, toda la vuelta. Entonces ahora ya esto me queda bien sujeto, ¿sí? No se va a salir. Así que bueno, ahí ya estaría completado el gorrito, ¿sí? Es reversible, queda súper prolijo de los dos lados. Así que bueno, espero que lo puedan aprovechar.